el rey Constantino tiene un sueño de una cruz, ¿no? El emperador Constantino, mejor dicho, que en esta cruz vas a vencer, dice, en Roma, contra otro pretendiente al emperador, y de hecho él gana la batalla en el año 300 más o menos después de Cristo, y desde ahí es el primer emperador que permite que los cristianos o que los católicos, es lo mismo en este tiempo, ¿no?, tenemos una religión aceptada por el Estado y no perseguida, ¿no? 300 años eran perseguidos, pero ahorita ya son aceptados, y poco después se urge a la gente mejor se hagan cristianos, ¿no? Es decir, el mismo emperador que abraza la nueva fe pide a todos ya no practicar la religión antigua, sino yo mismo he cambiado, cambien ustedes también, ¿no? No por la fuerza, pero ahorita ya era facilito ser cristiano, ¿no? Antes era bien difícil, ahorita es facilito, incluso los sacerdotes se hacen, tenemos como empleados del rey casi, ¿no? Es decir, ya son oficialistas, ya no son perseguidos como antes, ¿no? Entonces cambia algo en la iglesia, ¿no? La iglesia, el rey Constantino da primeramente su palacio, le da como la primera catedral, la primera iglesia grande, San Juan de Letrán, en Roma, y ya no es la misa en las casas o en las catacumbas oculto, sino ahorita hay misas grandes, ¿no?, en templos grandes que se van a construir a partir del año 300. Se vuelve de una iglesia pequeña, perseguida, a una cristiandad, es decir, la sociedad se vuelve cristiana. Y siempre más, en la Edad Media tenemos así que todos son cristianos, ¿no? La sociedad y la cristiandad es lo mismo, es decir, somos ya uno solo, ¿no? El rey está en todo el medioevo. El rey está el gobernador absoluto, debajo de él están los obispos como sus ministros de Estado, casi, ¿no? Ministros, clérigos, ¿no? Más abajo están otros clérigos como los monjes, los soldados, están al mismo nivel, ¿no? Y los campesinos y los artesanos están en el último nivel de la sociedad, podemos decir, ¿no? Pero la sociedad tiene su orden y está bien marcado, y la iglesia llega casi hasta arriba, ¿no? Y el Papa se hace siempre más el rey de Italia o del Vaticano, podemos decir, ¿no? Es un rey más entre otros reyes, y hay pleito quién puede nombrar a los obispos, si el otro rey o solo el Papa. Hay un pleito en el medioevo, ¿no? Pero hay una sociedad claramente jerarquizada. El cristianismo es la religión oficial, y poco a poco los demás desaparecen, podemos decir, solamente está el cristianismo como única religión. Eso llamamos la cristiandad, ¿no? Como la humanidad es cristiana, es la cristiandad, ¿no? Esa cristiandad tenemos casi hasta nuestros tiempos, ¿no? Cuando en el Perú todavía el 90 y tanto% eran católicos, hablamos como de una cristiandad, ¿no? Cuando casi todos son católicos, ¿no? Pero ya no estamos en esas situaciones, ¿no? La sociedad va cambiando, ¿no? Esa sociedad del medioevo ya no existe, pero a veces creemos que sí, ¿no? Hasta el año 90, mira, el 93% de los peruanos eran católicos. 93%, bastante, hasta el año 90, ¿no? Eran católicos por nacimiento, ¿no? Yo he nacido católico, dicen algunas personas, ¿no? ¿Se puede nacer católico? ¿Cómo nos hacemos católicos? Por nacimiento, por bautismo, por el nuevo nacimiento, ¿no? Eso de los católicos de nacimiento no existe. En la mentalidad de la cristiandad sí,
porque ha sido de cuatro católicos, entonces soy católico, ¿no? No, pues, pero esa es la mentalidad, ¿no? Por bautismo, ¿no? Y siempre más vamos a ser católicos por decisión propia, ¿no? Ya no porque todo el mundo es católico, yo también soy católico, ¿no? Pero no lo vivo, ¿no? Simplemente soy católico por ego que sigue a los demás borregos en la manada, ¿no? Así hemos sido católicos muchas veces, ¿no? Por mucho tiempo. Hoy en día el católico va a ser más alguien, siempre más alguien que se decide a ser. Yo quiero ser católico, ¿no? O no quiero ser católico, ¿no? Sus hijos ya deciden si van a misa o no van a misa, y ya no todos van a misa, sino uno mismo tiene que decidir, ¿no? Siempre más nuestra fe va a ser decisión, ¿ya? La fe es parte de la cultura, acá en la cristiandad, se transmite en la familia, en el colegio, en la sociedad. Como todos somos cristianos, el cristianismo es como algo normal, ¿no? Pero también algo que no es con muchas decisiones, un poco débil, a veces es simplemente una camisa que fácilmente se te la cambias también, ¿no? Bien, seguimos. Ahorita ya no estamos en el medioevo, sino estamos primero en la modernidad, que dejó atrás el medioevo, y ya estamos en la posmodernidad, ¿no? Posmodernidad es todavía, o hay otros cambios, ¿no? En la posmodernidad, hoy día en el Perú, solo el 70% son católicos. De ellos muchos son católicos no practicantes, o católicos a su manera, ¿no? ¿Cuántos serán? ¿Más que la mitad? Menos que la mitad. Católicos más que la mitad. Católicos a su manera. No. Los de a su manera, ¿cuántos serán? Más de la mitad. ¿Qué porcentaje va a misa? 10%, 20%. 10. En mi zona es el 5%. El 5%. ¿Ya? Va a misa todos los domingos, ¿no? Pero casi el 70% va a misa siempre cuando es de un difunto de la familia, ¿no? Pero normalmente los domingos es un 5%, ¿no? Eso es la posmodernidad. Ya no todos somos católicos, ¿no? Ni mucho menos practicamos. Hay un 18% evangélicos, aunque ellos tienen, de ese 18% casi todos son practicantes. No tienen casi los no practicantes como nosotros, ¿no? Hay menos evangélicos a su manera, sino son más comprometidos con su fe, ¿no? Por eso son más visibles que nosotros, pero son 18%. El 8% no confiesa ninguna religión en el Perú hoy en día, 8%. De ese 8% hay muchos jóvenes, y entre los jóvenes el porcentaje es mucho mayor. Ustedes saben de sus hijos, saben de la nueva generación, ¿no? Está con todo lo del internet, y la fe puede que Dios existe, puede que no existe, ¿no? Hay un agnosticismo bastante fuerte, tenemos en la juventud, ¿no? En los adultos todavía casi todos creen que hay un Dios, que existe un Dios. En los más jóvenes siempre es menos, ¿no? Ese porcentaje del 8% crece mucho, y de hecho, si ustedes ven de otros países, católicos son los azules, ¿no? Evangélicos es y ninguno ateo son este color, y eso es con lo que más nos preocupa, porque esos son los que pierden la fe, ¿no? Los evangélicos tienen fe, pero esos no tienen ninguna, ¿no? El 14% en México, ¿verdad? En Colombia 11%, en Perú 8%, es poco, relativamente poco. Pero si vemos en Argentina 39%, ¿ya? Más en algunos países, en Chile 37% también, ¿ya? Es fuerte esa parte de gente que no es ninguna religión, ¿no? Ninguna. Y nuestra evangelización
tienen que ir a ellos también, ¿no? Y a los muchos católicos a su manera, ¿no? También tenemos que evangelizarlos, ¿no? Los evangélicos van a ser difíciles de evangelizar, ellos ya tienen su fe, podemos decir, ¿no? Pero acá hay que evangelizar, acá, y también en gran parte de acá, ¿no? De los mismos católicos, es típico para la posmodernidad que no somos de una sola religión, sino hay una diversificación, una pluralidad de religiones, de opciones que incluye vivir sin Dios también, ¿no? En la posmodernidad, cada uno elige lo que quiere creer, ¿no? Las instituciones en la posmodernidad se van debilitando. Todas las instituciones, los estados, por ejemplo, los partidos políticos, todos se debilitan porque la gente hace lo que le da la gana. La gente ya no quiere pertenecer a un grupo bien definido, que tienes que hacer lo que el grupo dice. El partido, por ejemplo, ¿no? Esta iglesia, la otra iglesia, no, mejor a mi manera, ¿no? Eso es la posmodernidad. Cada uno lo quiere hacer a su manera, quiere su propia religión. Creo en Dios, sí, pero no es de esta manera, sino para mí es así el universo y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Tenemos ese pluralismo religioso, ¿no? Pluralismo en total, en todas las instituciones. El pluralismo hace que las grandes instituciones todos pierden fuerza, mientras pequeñas comunidades sí pueden atraer, pero son diferentes entre sí. Nadie logra cohesionar el todo. La sociedad se va un poco, dicen la sociedad líquida, ya no es sólido el afecto, las instituciones, sino todo se va licuando, ¿no? Eso es típico para la posmodernidad y le pasa a todas las instituciones, también a nosotros, ¿no? Bien, la religión curiosamente no desaparece, ¿no? Antes se pensaba en el mundo moderno por la ciencia, por la tecnología, la religión va a desaparecer. El Dios de la ciencia, el Dios de la plata, el materialismo lo va a arrasar con todo. Curiosamente no es así. La fe no desaparece. Pero la fe se queda en pequeños grupos, ¿no? Que sí se cohesionan, que sí, pero desaparece, tenemos las grandes instituciones de la fe. Se individualiza la fe, se utiliza la fe también. Por ejemplo, en los evangélicos vamos a ver, la fe te ayuda para sanar, ¿no? Eso es una utilización de la fe, podemos decir, ¿no? Dios es usado como el gran chamán que te cura de todo si haces esto y esto, ¿no? Se utiliza la fe también políticamente, se utiliza en la religión, por ejemplo, vamos a rezar por para que tu negocio vaya bien, ¿no? De todo se utiliza la fe, tenemos en diferentes sectas o religiones, ¿no? Bien, en el Perú la religiosidad popular como fenómeno de la cultura andina o popular mantiene el sentido por lo sobrenatural. Es decir, en el Perú tenemos poco porcentaje de estos no creyentes. ¿Por qué? Porque creemos que hay una religiosidad popular que hay gente, por ejemplo, en México es igual. En México hay gente que no cree en Dios, pero sí en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es absurdo, pero en la realidad es así, ¿no? Hay gente que para ir a la Virgen de Guadalupe han hecho alguna experiencia de fe con ella, me ha ayudado, yo creo en la Virgen, Dios no. Pero teológicamente es lo más absurdo que existe, pero en la práctica eso existe, ¿ya? Y también en el Perú hay gente que cree en la religiosidad natural es fuerte, ¿ya? En la selva, por ejemplo, ¿no? Para
la persona de la selva o en la sierra también, todo es algo divino, un cerro, ¿no? El río, ¿no? La tierra misma, La que es tierra, la Pachamama, la Pachamama, ¿no? Los Entonces, árboles. como todo es sagrado, la fe es difícil de extinguir totalmente, ¿no? Vive de alguna manera en algún santo, Dios mismo, pero es más, la fe se diluye, pero no desaparece, podemos decir, ¿no? Eso es una ventaja que tenemos en Perú, que tenemos una religiosidad popular que aunque no sea muy evangelizada, pero mantiene la fe, mantiene la fe. Por eso en algún momento la iglesia quiso luchar contra la religión popular porque dijo, es una falsa fe, ¿no? Y tiene por razón. Pero ahorita decimos, no, es una oportunidad, por lo menos hay algo de fe. Entonces hay que tomar ese poquito de fe que hay y evangelizarlo más con la Biblia, con la oración, buscando lo que hay, no destruirlo, sino hacerlo crecer, ¿no? Pero ahí esa es nuestra oportunidad en esa posmodernidad, ¿no? Porque aquí es difícil que la fe desaparezca, pero sí se puede diluir, se puede manifestar totalmente diferente de lo que nosotros creemos como católicos, podemos decir, ¿no? Entonces sigue siendo un reto, pero lo tenemos un poco más fácil que otros países que no tienen esa religiosidad, ¿no? Chile no tiene, el norte sí, pero gran parte de Chile son más mentalidad europea, no tienen tanto mentalidad latinoamericana, ¿no? Y por eso hay en Chile y en Argentina, los dos tienen más mentalidades europeas, ¿no? Tienen mucho menos, mucho más agnósticos, mucho más, ¿no? Que nosotros. Esa es una oportunidad para nosotros, pero también es difícil, no es tan simple la cosa, ¿no? Bien, seguimos. Hay una crisis institucional, ¿no? Eso es una de las muchas demostraciones, y lo típico en esas demostraciones es que no tienen un solo lema, sino hay un grupo que pide eso y el grupo pide lo contrario, ¿no? Y eso no es del Perú, eso es en todos los países, ¿ya? Pueden haber demostraciones y ni los demonstrantes se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la posmodernidad, en el individualismo, en el pluralismo, donde cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Unir esos hasta en una manifestación está complicado, ¿no? La iglesia antes, podemos decir, era casi una aliada del Estado, ¿no? Todavía en el Perú hay mucha unión con el Estado, aunque no somos la religión del Estado, es una libertad de religión, pero de hecho hay apoyo del Estado para las religiones, ¿no? Exoneraciones de impuestos, a veces nos ayudan a construir la iglesia, ¿no? Hay cosas que podemos decir, todavía hay algo de aliado del Estado, pero cada vez menos, ¿no? De aliado del Estado pasamos a una sociedad de pequeñas comunidades, ¿no? En el fondo podemos decir, así ha sido antes del emperador Constantino. Han sido un montón de pequeñas comunidades, ¿no? Puede ser que volvemos a ese tiempo hoy en día, ¿no? Definitivamente se acabó el medioevo, ¿no? Definitivamente se acabó esa gran y fuerte institución que podía manejarlo todo la iglesia. Hoy ya no. Vamos a hacer pequeñas comunidades, pero esas comunidades necesitan estar en red, unirse de alguna manera. Si no, tenemos al final 5.000 sectas, ¿no? Como lo tienen los evangélicos también. No logran cohesionarse como una iglesia grande, sino
se subdividen en muchísimos, ¿no? Así es, ese es un tipo que no deberíamos llegar como católicos, ¿no? Sino deberíamos llegar a un tipo comunidad de base, ¿no? Donde hay muchas comunidades que juntos forman una parroquia, forman una diócesis, ¿no? Pero que haya comunidades de vida. Si las comunidades desaparecen, la institución también va a desaparecer, ¿no? Una iglesia sin comunidades no va a sobrevivir en la posmodernidad, ¿no? ¿Seguimos? Bien, la catequesis en los tiempos de la posmodernidad, ¿no? La fe antes se transmitía solo porque el colegio era católico, los profesores eran católicos, hablaban de Dios en el colegio automáticamente, ¿no? Los papás rezaban con sus hijos porque todos eran católicos. El padrecito solamente tenía que organizarlo y dar los sacramentos y ya estaba todo listo, ¿no? Ya no tenemos esa transmisión automática de la fe, ¿no? Y sentimos que muchos papás ya no transmiten nada, muchos colegios ya no transmiten nada, ¿no? Y muchas parroquias tampoco, ¿no? Solamente celebran sacramentos. Entonces, ese tipo de cristianismo va a desaparecer. Se necesita ahorita transmitir la fe, pero como una opción, es decir, a cada individuo, vivimos en el tiempo del individuo, a cada individuo hay que convencer, hay que proponer la fe como una buena opción, y si el individuo se da cuenta que sí, eso me va a ayudar, lo va a pasar la fe, ¿no? Pero es una decisión de cada uno. Y con cada uno hay que hacer un proceso de fe, de ayudarle a decidirse por la fe, ¿no? Ese es el reto en la posmodernidad, ¿no? A cada uno proponer la fe y el individuo decide si quiere ser católico, o evangélico, o agnóstico, o naturalista, o lo que sea, ¿no? El individuo va a decir. Los papás no pueden obligar a sus hijos, ¿no? Se dan cuenta que se puede hasta cierta edad, y a partir de la rebeldía en la adolescencia se diluye la cosa, ¿no? Esa caracterización que está haciendo, esa que está ahí, ¿es del Perú o del mundo? Del mundo. La posmodernidad abarca a la humanidad. En el Perú tenemos un cierto antivirus, ¿no? Que es nuestra religiosidad popular. Hay un cierto antivirus que todavía aguanta, ¿no? Ya tenemos un 8% de diagnósticos a pesar del antivirus, ¿ya? Y en los jóvenes va creciendo. Es decir, hay que trabajar más, no podemos confiarnos en la religión popular solo, no podemos confiarnos. Porque si nos confiamos, nos va a pasar lo mismo que en los otros países, solo un poco más tarde, ¿no? Solo un poco más tarde, no hay confianza. Ya, la fe cristiana es comunitario. Entonces, eso del individualismo, cuando todo es del individuo, eso no encaja con la fe cristiana. La fe cristiana necesita vivirse en comunidad, ¿no? Se puede mantener un tiempo como individuo, pero sin comunidad no somos nada a lo largo, ¿no? Entonces aquí tenemos que trabajar algo un poco en contra de la mentalidad de la posmodernidad, ¿no? Ahora, ¿qué se hace para un individuo que todavía no se decide ser católico? Se hace un camino catecumenal, el proceso de hacerse cristiano como adulto o como joven con uso de razón, ¿no? Es decir, mientras son niños, van a imitar lo que hacen sus papás, no hay problema. Si los papás son agnósticos, el niño va a crecer agnóstico. Si los papás son creyentes, el niño va a crecer creyente. Pero entra en la etapa de la adolescencia y el niño tiene que ser, ese joven tiene que ser un proceso
de descubrir la fe, ¿no? Y de aceptar la fe, ¿no? Eso necesitamos aprovechar en la catequesis, promover procesos para que los papás primero hacen esto, ¿no? El niño lo va a hacer junto con su papá en la catequesis familiar. Cuando son jóvenes de confirmación, ya él mismo hace su proceso de joven, ¿no? Pero en este caso el niño tiene que hacerlo junto con su papá, porque todavía el papá orienta, los papás orientan, ¿no? Psicológicamente acá, ¿no? La catequesis familiar es un camino de iniciación a la fe, es un catecumenado en la comunidad de la familia, ¿no? Eso queremos nosotros. No podemos obligar a nadie, pero les vamos a proponer la fe en Jesucristo para que ellos libremente acepten. Cada familia que participa, algunos de las familias que vienen van a ser totalmente alejados, ¿no? Totalmente alejados. Por eso empezamos desde cero. Hay que empezar desde cero como si no fueran bautizados, porque están tan alejados, ¿no? Algunos son gente de parroquia, ¿no? Para ellos no es tan importante un camino de 2 años en realidad, ¿no? Ojalá que los que sean de parroquia se hacen de frente parejaría, ¿no? Para que puedan convencer a los demás, ¿no? Pero los que son alejados y son la mayoría necesitan ese camino de iniciación en la fe. ¿Por qué tienen que iniciar? Porque no ha pegado todavía, no ha pegado, ¿no? Y queremos que pegue y que en el momento de la renovación del bautismo hagan esa decisión. Yo sí quiero vivir mi bautismo, ¿no? Merecido por mi fe, ¿no? Ahí hemos logrado hacer bien ese proceso, ¿bien? ¿Seguimos? Las comunidades cristianas en la iglesia primitiva, por eso lo pongo acá, porque creo que vamos volviendo a una época que ya vivimos. Y esta época que ya vivimos, lo ponemos presente 2 años, de alguna manera nos pueden iluminar cómo transmitir hoy la fe en la posmodernidad. En nuestra mente todavía creemos que todos somos católicos y que automáticamente se va a hacer eso, ¿no? Pero ya sabemos que no funciona, ¿no? ¿Y cómo hacerlo entonces, ¿no? Vamos a ver algunas experiencias de las primeras comunidades. ¿Necesitamos la Biblia? ¿Lo tienen presente? A ver, Hechos 2, 43 al 47. ¿Cómo eran esas comunidades las primeras? ¿No? La primera comunidad que existe en el cristianismo es la comunidad de Jerusalén, ¿no? Esa dejó Jesús ahí, ¿no? Eran los apóstoles que se quedaron en Jerusalén después de Pentecostés, ¿no? Y formaron ahí la primera comunidad. Rapidísimo se formaron otras comunidades en Galilea, donde estaban sus familiares, donde algunos se han ido inmediatamente, ¿no? Porque eran galileos casi todos. Entonces, Jerusalén inmediatamente pues sería Galilea y algunos otros de donde era esa primera comunidad se va multiplicando, ¿no? Pero empieza en Jerusalén y empieza con acá esa descripción. Hechos 2, 43 a 47. ¿Sí lo tiene? Usted. Léelo. Dice, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosos se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad
a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Es una descripción, hay otra, es casi igual, ¿ya? En Hechos 4, 32 al 35, ¿no? Eso describe un poco esa primera comunidad. Algunos dicen que San Lucas en Hechos lo ha exagerado un poquito o idealizado un poquito. Puede ser, pero describe algo, hay un número de verdad ahí, ¿no? ¿Cómo era esa comunidad? Muy unido, ¿no? Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. ¿Ya? Ojo, se reúnen primero en el templo. ¿El templo era cristiano o judío? Judío. ¿No? Todavía todos eran judíos. Es decir, practicaban su religión judía todavía. La primera comunidad. Pero también, aparte del templo, ¿qué más hacían? Compartían, vendían todo lo que tenían y compartían. No. En el templo han practicado su religión judía, ¿no? Y después se iban a sus casas para compartir el pan. ¿Qué es compartir el pan en la casa? La Eucaristía. Ahí empieza, y eso ya era cristiano. Es decir, compartían ambas religiones todavía al mismo tiempo, ¿no? Un poco eran judíos, pero ya eran cristianos porque celebraban un tipo de Eucaristía que empezó a celebrarse ahí, ¿no? Compartir el pan en la casa ya es lo cristiano, lo novedoso en este momento, ¿no? Además, alababan a Dios, tenían sus enseñanzas, la enseñanza de los apóstoles, y eso es la catequesis, ¿no? Tenían que escuchar una enseñanza, si no, no pega la fe, ¿no? Celebraban, vivían unidos y tenían su enseñanza, ¿no? Eso los hacía comunidad, ¿no? Por eso cuando nosotros queremos formar comunidades en la parroquia, después de la catequesis familiar, tenemos que vivir esos elementos: la unión, la oración o celebración, ¿no? Para la celebración vamos al templo, la celebración de la misa, pero también hay algo que orar en la casa, ¿no? Al templo católico, obviamente, ¿no? El templo judío ya no existe en Jerusalén, no tiene templo, ¿no? Vamos a la iglesia y en la casa también se alaba a Dios o se vive, se expresa esa unión y se escucha la catequesis. ¿Dónde fue la catequesis? ¿Dónde enseñaron los apóstoles? También en las casas, porque había un solo templo y eso era del sumo sacerdote judío. Ahí no permitían que enseñaban cosas de Jesús, ¿no? Incluso pronto les hacían problemas, ¿no? Entonces, la enseñanza, la celebración, la vida cristiana se va desarrollando en las casas, ¿ya? ¿Durante cuántos años? ¿Cuántos años los cristianos no teníamos templos? Iglesias grandes. 300 años. ¿No? Un largo periodo donde la iglesia subsiste y crece todavía en las casas. Cada tumba son tumbas bajo tierra con largos con caminitos, y las tumbas de los santos que tenían ahí, los mártires que han muerto por su fe, delante de ellos se celebraban misas también, ¿no? Por eso catacumbas están en Roma todos, las catacumbas en Roma, ¿no? Quiere decir, donde están las tumbas, donde no hay mucha luz y nadie lo ve, ¿no? Al aire libre no se podía hacer, ¿no? Bien, eso es la comunidad de Jerusalén, ¿no? ¿Cuándo muere definitivamente la comunidad de Jerusalén?
¿En qué año? Nace en el año 33 con la muerte de Jesús, ¿no? Y muere año 70. En 70 Jerusalén es destruido por los romanos, porque los judíos les habían hecho guerra y ya no aguantaban más y destruyen a Jerusalén. Entonces, con la destrucción de Jerusalén, todo se va. Ya antes se han ido cuando los judíos mismos, ¿quién empieza a perseguir la iglesia de los mismos judíos? El primer perseguidor de la iglesia, Pablo. Cuando era Saulo, no Saulo era su nombre, ¿no? Saúl es un nombre hebreo, ¿no? Después acoge el nombre de Pablo, que ya es griego, ¿no? Ya o griego de latín, más o menos. Pero Saulo le parece mal lo que hace esa secta judía, así lo vieron a los cristianos, es una secta porque creían en Jesús, no creían ya en un solo Dios, ya son dos o tres, ¿no? Está mal, hay que perseguirlos, ¿no? Y Pablo va y busca donde puede. Y muchos cristianos ya empiezan a desaparecer de Jerusalén porque está muy caliente la situación, es muy difícil, ¿no? Entonces, muchos se van a una comunidad donde hay crecido rápido, Samaria, ¿no? Samaria está fuera de los judíos, está fuera, ¿no? Son los samaritanos, tienen otro gobierno, ¿no? Y ahí pueden estar más seguros porque Pablo no tiene tanto influencia por allá, ¿no? Y en Samaria crece la iglesia rápidamente, pero ¿entre quiénes? ¿Entre los judíos? No hay muchos judíos en Samaria. No. ¿Ya? ¿Y quiénes son? Paganos. ¿Ya? Son paganos que dicen lo que dicen esos cristianos ahí. Es interesante lo de Jesús, ¿no? Yo me hago cristiano también, a ver, bautízame. Entonces algunos judíos dicen, pero a ver, tú ni siquiera te has circuncidado, ni siquiera conoces la ley de Moisés. Eso no funciona, no puede ser. Primero, hazte judío, después crees en Jesús, ¿no? Y empiezan a pelear. ¿Entre quiénes? Los judíos y los paganos, podemos decir, ¿no? Los paganos, pero ambos son cristianos, ambos han acogido la fe en Jesucristo, pero no están de acuerdo entre ellos de cómo hacerlo, ¿no? Bien, vamos a leer Hechos 8, 4 al 8. Hechos 8, 4 al 8. Felipe dice la palabra de Samaria. Adelante. Felipe en Samaria. Los que se habían dispersado fueron por todas partes, anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba, pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Bien, ¿no? ¿Quién los evangelizó? Felipe, ¿no? Felipe ni siquiera es un apóstol, pero sí ha sido uno de los primeros de los discípulos, ¿no? Y así muchos han venido a Jerusalén, se han buscado más seguridad en otro sitio, pero no se callaban, sino hablaban de Jesús y se difunde poco a poco el cristianismo por todos lados, ¿no? Hay otro en Damasco, donde llegó Pablo cuando estaba ciego, ¿no? En Cesarea, ¿no? En los viajes de Pablo tenemos algo interesante. Vamos a leer Hechos 13 siguientes. Hechos capítulo 13.
La visión. ¿Ya? Adelante. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Muy bien. A ver, así funciona la misión de los primeros cristianos, ¿no? Había una comunidad en, ¿cómo se llama ese sitio? Antioquía, ¿no? Antioquía también es una interesante ciudad porque dice ahí, también en Tierras Palanas, donde dice ahí los llaman por primera vez cristianos, ¿no? Otros los han llamado el camino, ¿no? El camino. Así no sabía todavía cómo llamarlos, ¿no? A los que creían en Jesucristo, ¿no? Como cristianos, porque Cristo como el Mesías, ¿no? Eso era lo común en ellos. Entonces en Antioquía se formó una comunidad. ¿Y quién ha sido enviado a esa comunidad como uno de los líderes? Pablo, ¿no? Saulo ya convertido ya, ¿no? Saulo ya convertido empieza su misión en Antioquía y le va muy bien y crece mucho la comunidad. Y en algún momento el Espíritu Santo en oración dice a la comunidad, ¿qué le dice el Espíritu Santo? Sepárenme a Bernabé y a Saulo. Bernabé, o otro, creo que es un apóstol. ¿Ya? Sepárenme a Bernabé y a Saulo para que hagan misión, que vayan a otros pueblos, ¿ya? Y todos oran por ellos y los envían. Es un envío misionero, ¿no? Y muchas primeras comunidades lo han hecho así. Cuando ya creció la iglesia, cuando ya había una comunidad con mucho fervor, ya enviamos a algunos para que vayan más allá, ¿no? Y mayormente le enviaron 2 o 3 grupitos pequeños, ¿no? Y bueno, pues Pablo va primero a Chipre, y después a Pisidia, que queda en Turquía. Chipre es una isla en el Mediterráneo, mientras Pisidia pertenece a Turquía. Es casi la tierra de Pablo. Empieza en tierras más o menos conocidas para él, ¿no? Y vuelve a Antioquía. Antioquía siempre es de donde sale y a donde vuelve, ¿no? La segunda y la tercera, 2, ya entra en Grecia, por Turquía hacia Grecia, y Grecia es importante porque es ya Europa, ¿no? Ahí empieza la misión en Europa con Pablo. Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto y Éfeso, a todos ellos escribe cartas después, ¿verdad? La carta a los filipenses, los tesalonicenses, los Atenas no escribe carta, Corintios y Efesios, ¿no? Y finalmente la cuarta va a Roma, pero ya preso. Va de preso a Roma, está por arresto domiciliario varios años en Roma y aprovecha su arresto domiciliario para predicar, ¿no? Eso es Pablo, ¿no? Vemos cómo se hace la misión, cómo la iglesia crece a partir de pequeñas comunidades. Todos se reúnen en las casas de la gente. Todos. ¿Ya? Todos en la casa. ¿Ya? Y Pablo mayormente empieza a entrar en la sinagoga. Les habla de Jesús, que Él es el Mesías. Y una parte de la gente de la sinagoga, hay sinagogas en todos ciudades paganas aquí, porque hay judíos por ahí, ¿no? Entonces, a esos judíos dice: yo conozco quién es su Mesías. Y la mitad de los judíos dice: puede ser de Abraham. A ver, cuéntenos más. Y la otra mitad dice: tú eres
opresor de nuestra comunidad, tú eres lo peor del mundo, y lo ponen a la cárcel, ¿no? Lo persiguen, lo pegan, todo lo peor ha vivido Pablo, porque una parte de la sinagoga siempre se resiste, de la sinagoga judía, ¿no? Y entonces cuando él ve que en la sinagoga ya no hay nadie que le hace caso, empieza a hablar a los paganos directamente. Y justamente ahí tiene más éxito. Entonces la iglesia se hace siempre más pagana, ¿no? Entonces ya no pueden reunirse en la sinagoga, sino en las casas, no queda otra, no hay más, ¿no? Así crece la iglesia en pequeñas comunidades de casas de las personas, ¿no? Bien, seguimos. La renovación de la pastoral en nuestros tiempos. Esto es una foto del Concilio Vaticano II, donde toda la iglesia de San Pedro le han puesto estragos para que los obispos de todo el mundo, hay unos 2000 obispos que han llegado ahí, discuten, ven cómo adaptar la iglesia a los nuevos tiempos, a los tiempos de la modernidad. En el concilio todavía no se hablaba de la postmodernidad, pero sí de la modernidad, ¿no? Cómo adaptar la iglesia, cómo hacer la iglesia más actual en el mundo de hoy, ¿no? Y lo que más resalta es que la iglesia se define ahorita como pueblo de Dios, ¿no? La iglesia es comunión, ¿no? Antes la iglesia era una sociedad perfecta, la del medioevo, la cristiandad, ¿no? Donde hay una cabeza que es el Papa, están los obispos y al final los laicos, pero toda esa dinámica es la sociedad perfecta. Pero ahorita se descubre que la iglesia no es que la jerarquía ya no existe, pero la jerarquía tiene que integrarse en una comunidad. Ya no somos la sociedad donde todos somos católicos, sino somos comunidades. Y hay que animar, hay que cuidar esas comunidades, ¿no? Es otro tipo de pastoral, ¿no? Y ya no basta que el de arriba dice una cosa y todo esto obedece. Sí, padrecito, como usted diga, padrecito, ¿no? Eso era la iglesia de antes, ¿no? Hoy día ya no va a ser eso, ¿no? Hoy día diría, padrecito, ¿qué razón me da para creer eso, ¿no? Ya vamos es otra relación, ¿no? Y la iglesia tiene que adaptarse a esos nuevos tiempos. La iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es comunión, ¿no? Incluso ya, desde esa forma, la iglesia, lo que hablamos hoy día, la iglesia es sinodal, ¿no? Un sínodo es ese, todos los obispos se reúnen, no esperan que el Papa diga todo, sino se escucha a todos. Es la sinodalidad, hay que escuchar a todos, al pueblo de Dios también, no solo los obispos, ¿no? Bien, el episcopado latinoamericano va despertando poco después del concilio, hace su primera gran reunión en Medellín, 68, y apoya a las comunidades eclesiales de base. Medellín, no, en 1968. Las comunidades eclesiales de base son una idea de formar en la parroquia comunidades pequeñas locales, ¿no? Donde en la base de la iglesia necesitamos comunidades. No basta solo la cabeza y una masa por debajo. Esa masa tiene que organizarse en comunidades, si no la fe no se va a transmitir, ¿no? Comunidades eclesiales de base. Nace en Italia primero y se difunde mucho en América Latina. El movimiento por un mundo mejor promueve un plan LIP, nueva imagen de la parroquia. Casi todas las diócesis del Perú tienen más o menos ese plan LIP, ¿no? Que llamamos también el plan de renovación pastoral, ¿no? Después vamos a hablar un poquito cómo funciona, ¿ya? El Papa Francisco llama la conversión de la pastoral. La pastoral tiene que convertirse, arrepentirse de lo que he hecho antes y renovarse totalmente, ¿no? La pastoral tiene que renovarse.
de una pastoral de la conservación. Conservamos nuestro porcentaje de católicos en la sociedad, ¿no? Conservamos nuestro templo, conservamos esto y el otro, pero a una pastoral en salida, ¿no? No defiendo solamente mi territorio, sino tengo que salir para hablar con los que están alejados. No puedo esperar que vengan, ¿no? Hay que hacer una pastoral en salida, ¿no? Eso es el sínodo, que ve un poco la sinodalidad. Su logo, acá solamente vamos a mencionarlo un poquito. ¿Seguimos? La parroquia, el ANIP, nueva imagen de la parroquia. La parroquia tiene que ser una comunidad de comunidades. Es decir, tengo acá en la parroquia una gran comunidad que recibe la Eucaristía. Pero esa comunidad tiene que subdividirse en muchas otras comunidades o grupos parroquiales, ¿no? Que mantengan vivo la fe en su comunidad, ¿no? Solo la parroquia no es suficiente. La fe se va a morir cuando estamos solamente en la parroquia. Necesitamos subdividirnos en pequeñas comunidades como era al inicio de los primeros 300 años. ¿Ya? Bien, incluso al inicio no teníamos esta realidad de la parroquia, solo había las pequeñas comunidades. Hoy día creemos que pueden estar en una interrelación, ¿no? Sacramentos va a ser en la iglesia centralizado, pero la fe, la transmisión de la fe se hace en las comunidades, la vivencia de la fe, ¿no? Bien. El ideal siempre empieza ese plan con un análisis. ¿Cuál es la realidad actual? Hay poca gente comprometida en estas parroquias y hay muchos alejados. Eso generalmente, en general es eso, ¿ya? ¿Cuál es el ideal de la parroquia? La iglesia va a ser en 25 o 30 años una iglesia al modelo de la Santísima Trinidad. Una comunidad de comunidades, una unión entre todos, pero vivido en comunidades pequeñas. Ese es el ideal de la parroquia. Así queremos llegar en un buen tiempo de años, no hoy ni mañana, ¿no? Los principios son siempre invitar a todos, es decir, no encerramos en la pequeña comunidad, es una tentación, siempre invitar a todos, y no que pocos hagan mucho, sino que muchos hagan poco, ¿no? Todavía tenemos un problema en la catequesis familiar, ¿no? Siempre hay pocos que hacen mucho, ¿no? Ustedes son de esos pocos, seguramente, que el párroco dice, hazme esto, hazme el otro, hazme esto. Los pocos que somos, hacemos un montón, ¿no? Pero el plan quiere lograr lo contrario, que haya muchos que hagan poco, ¿no? Pero tenemos que trabajar en eso. Acciones, concientizar primeramente la espiritualidad de la comunión en la parroquia. El EPAP, que es el equipo de animación pastoral, zonifica la parroquia. 50 a 150 familias van a ser una comunidad, ¿no? Así formamos las comunidades por 50 a 150 familias, es un territorio, una zona, eso va a ser una comunidad, ¿no? Todavía no es comunidad, pero es un territorio donde van a ser la comunidad, ¿no? Y busca mensajeros, un mensajero por cada 15 familias, ¿no? Por cada 15 familias. Ese mensajero va a tener un mensaje escrito que deja en cada casa cada mes, ¿ya? Y a los pocos meses, cuando ya hay mensajeros, cuando ya llegan todos, ese mensaje va a ser una invitación para que en la zona hagan un evento, una fiestita con su oración, con su reunión y con su cafecito, algo así, ¿no? Quien quiera con su bailecito, con todo, ¿no? Pero va a hacer un evento cada mes, ¿no? Y así va creciendo la comunidad, ¿no? De vecinos. Ese es el plan NIP, en breves palabras, ¿no? Se forman equipos zonales. Esos equipos zonales van a animar esos eventos, ¿no?
Entonces, ese plan tiene muchas parroquias, aunque no, algunos no han llegado muy lejos. Están todavía en la concientización de repente, ¿no? Otros sí, ya tienen algo de eso, ¿no? Ustedes van a saber si en su comunidad existe o no. ¿Seguimos? La catequesis familiar, ¿no? Vamos a ver cómo es y cómo vamos a insertarnos ahorita en todo eso que hemos escuchado, ¿ya? La primera etapa, la familia tiene un encuentro con Cristo, ¿no? Se supone que en algún momento en la primera etapa ellos han tenido una oración fuerte en familia, una vivencia que Dios está aquí con nosotros, que el Espíritu Santo está actuando aquí. Realmente nos damos cuenta que nuestra familia ha cambiado, ¿no? ¿Por quién? Por Dios, ¿no? Entonces hay un encuentro con Cristo y por eso la familia se decide a vivir con Él, ¿no? Cuando hay esa decisión expresado más tarde en la celebración del bautismo, de la renovación del bautismo, entonces hemos logrado el objetivo de la primera etapa, ¿no? Algunos o muchos siempre lo van a lograr y unos cuantos solo de la boca para afuera, ¿no? Siempre hay algunos suicidios, creo en Dios, muy bonito la catequesis, pero ojalá que termine pronto. Hay de todo, ¿no? Entonces ahí no había encuentro con Cristo, ¿no? En otros sí había, y la gente de pura gratitud por ese encuentro con Cristo, después se hacen parejarías, después cualquier cosa, porque todo con Cristo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, tiene que haber un encuentro con Cristo. Si hemos logrado eso en la primera etapa, muy bien, ¿no? Ojalá que siempre hay algunas familias que hayan logrado eso, nos anima enormemente, siempre, ¿no? Cuando nos damos cuenta en la primera etapa. La segunda, por eso todo está centrado en Cristo. Todo está centrado en Cristo en la primera etapa, ¿no? Segunda etapa ya es más la comunión de la iglesia, ¿no? La comunión de la iglesia, ¿no? La familia ya aprendió el diálogo, ¿no? Vive en comunión en el grupo también. El grupo se vuelve más unido, ¿no? Hablamos de los sacramentos, ¿no? Poco a poco la familia se va transformando en iglesia doméstica. Su casa es iglesia, su casa es comunidad. La comunidad más chiquita del cristianismo es siempre la familia, ¿no? La próxima comunidad sería la comunidad de grupo de la catequesis. También es una comunidad, ¿no? Y por eso es muy importante si ellos pueden vivirlo en casa, las reuniones, para que lo vivan como iglesia doméstica y no como un alquiler, un espacio en la parroquia durante un tiempo que es un poco frío y que rápido vamos a nuestra casa otra vez. Mayormente por la vergüenza que mi casa es chiquita y no tengo qué cosa ofrecer. Por la vergüenza no lo hacemos en casa, ¿no? Esa vergüenza hay que superar porque nos perdemos la oportunidad de la iglesia doméstica. La iglesia doméstica, ¿ya? Es donde Jesús en nuestra casa nos enseña y se hace presente, ¿ya? Es muy importante eso de la iglesia doméstica. Aunque la iglesia tenga 5.000 ambientes, yo preferiría que sea en la casa, la catequesis familiar, ¿ya? Es verdad que en la ciudad, por ejemplo, los que tienen un apartamento chiquito, lo justo entran los hijos, es un poco más difícil, ¿ya? En parroquias que tienen puros apartamentos, pero no son tantos, ¿no? Mayormente sí hay espacio, pero hay vergüenza. No logramos todavía vivir bien esa etapa de que la familia se descubre como iglesia doméstica que invita a otros a su casa para vivir juntos iglesia. Eso es, ¿no?
es algo importante, aunque a veces no le damos importancia. ¿Seguimos? Vamos a hacer una tercera etapa. Y ya lo han escuchado, ¿no? Un tercer año de la catequesis hasta la cuarta etapa. Y la cuarta etapa no tiene final. Eso es un recuerdo. La tercera tiene inicio y final, la cuarta no tiene. Y la tercera solamente vivimos para prepararnos para la cuarta. ¿Ya? ¿Qué queremos? Que después de la primera comunión es la tercera etapa. Después. ¿Ya? No vamos a hacer 3 años para la primera comunión. No. Hacemos la primera comunión después de la segunda etapa. ¿Ya? Pero la tercera etapa es un seguimiento para que el grupo aprenda a vivir a formar comunidad. A formar comunidad, ¿no? En la tercera etapa todavía trabajamos con los mismos padres de familia que estaban en las primeras 2 etapas, ¿no? Pero ya podríamos invitar a algún vecino más, ¿no? Pero en la cuarta etapa estamos con todos los vecinos, ya no solamente con lo de la catequesis, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Es la diferencia, pero creemos que es necesario para la vivencia de la fe que después de esta iniciación cristiana hay una vida comunitaria. Si no, nos hemos iniciado para despedirnos, ¿no? El inicio no puede ser el final, es el inicio. Nos hemos iniciado en la fe para continuar, ¿no? ¿Y cuál es la continuación? La tercera etapa, ¿no? La tercera etapa ya tiene un libro. Ya tiene un libro. Ese libro es nuevecito. ¿Tiene un mes? ¿Tiene un mes? ¿Un mes? Un mes. Un mes. Voy a Familias unidas despertando voces. Ustedes van a tener algunos temas para trabajarlo con temas. Porque antes hemos dicho la tercera etapa o después de la comunión, reúnanse para leer el Evangelio del domingo y hacer un compartido bíblico. No sé cómo hacerlo, nos hemos aburrido, nos hemos ido a nuestra casa. No había cómo hacerlo, ¿no? Ahorita tenemos cómo hacerlo, hay unas propuestas de temas, ¿no? Lo pueden hacer en el orden que quieran, no es que el primer tema que ponemos los segundos, que nos pueden también mezclar, ¿no? Pero son temas que se pueden trabajar bien en grupos que ya han tenido una iniciación cristiana, ¿no? Ya no empieza desde el punto cero, sino son temas ya un poco para avanzados, ¿no? Para avanzados en algo y la fe, ¿no? Y nos ayuda ese librito para una tercera etapa. Ahora, los que vamos a ver la cuarta, porque pueden haber grupos que se saltan la tercera etapa y van de frente a la cuarta. Es posible, es posible. ¿Ya? ¿Cómo es la cuarta? Las familias se han integrado plenamente en su comunidad zonal, no parroquia. ¿Quién es la comunidad zonal? El barrio donde vivimos, ¿no? Y el barrio donde la parroquia ha zonificado como una zona. Puede ser que 2 barrios sean una zona, puede ser que una zona sea dividido, un barrio sea dividido en varias zonas. ¿De qué depende? De la cantidad de familias. Máximo, ¿cuántas familias pueden hacer una zona? 150 familias. Porque suponemos que la mitad no va a asistir. Suponemos que más que la mitad no va a asistir. Porque también invitamos a los evangélicos. También invitamos a los totalmente no practicantes. Ahora, miren, ¿cómo un no practicante
como un no creyente llega a la fe, Dios tiene su pedagogía, sus medios, ¿ya? Mientras un no creyente le va bien, nunca se va a convertir en la fe. Porque no necesito a Dios. Todo me va bien. Todo me va bien. Todo me va bien. Pero alguien en esta familia muere, está muy enfermo para morir. O hay otra crisis fuerte, una crisis existencial, ¿no? Que dudo de la existencia misma y no puedo solucionarme con mi plata que tengo. No lo puedo solucionar yo. Necesito a alguien más. Y ahí entra posiblemente Dios. Si en este momento hay alguien de una comunidad cercana que lo invita y dice, oye, vamos a rezar por ti, ven conmigo. Ahí hay conversiones. Si no hay comunidad, pero si hay pastor evangélico, lo va a jalar ahí. ¿No? Lo va a jalar ahí. Él también está esperando lo mismo. El pastor evangélico sabe que cuando va de casa en casa nadie le va a hacer caso, menos una familia que está en crisis o una persona que está en crisis. Posiblemente le hace caso y lo busca, ¿no? Eso es salir en busca de, o eso está presente en la vecindad para que cuando alguien así aparece, podemos tener éxito, ¿no? Él podría necesitar a Dios en ese momento y yo lo puedo proponer a Dios, yo lo puedo proponer a la fe en ese momento. Por eso necesitamos comunidades en la zona, aunque no todos estén todavía, ¿no? Pueden haber de los 150 familias, podemos tener una comunidad de 5 nomás, 145 no están. Pero de repente por nuestra invitación, siempre alguien entra en una crisis y en algún momento puede venir, ¿no? Puede venir. Hay que mantener la fe viva, aunque sea con 5 entre los 150, ¿no? Esa es la idea. Formar comunidades en nuestra zona. Ahora, si somos, por ejemplo, 5 matrimonios, partes de la catequesis familiar, 5 ya no quieren seguir, ¿no? 5 dicen, sí quiero seguir. Con esos 5 empezamos. Y invitamos poquito a poquito otros de mi zona. De repente al inicio nadie viene. No importa. De repente el otro año, si hay alguien más, ¿no? Hay que tener una paciencia única como Dios, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Pero formamos comunidad en la zona. Si la zona ya existe, ya hace sus eventos mensuales, ya hay un equipo zonal, mandamos a esos 5 personas, oye, métete al equipo zonal de tu zona. ¿Ya? Vas a ayudar a preparar el evento. De repente te necesitan como celebrador del evento. De repente te necesitan como distribuidor a 15 familias del mensaje, como mensajero, ¿no? Hay un montón de cosas y también te puedes hacer parejería y formar un grupo en tu zona nomás. Esta zona va a ser el próximo grupo de la catequesis familiar, niños, adultos, ¿no? Esa zona se va a transformar en una comunidad, poco a poco. Pero ustedes desde el inicio pueden hacer parte de alguna responsabilidad, ¿no? De los ministerios que tiene esa zona, ¿no? Eso lo vamos a integrar ahí. Por eso, si la zona ya existe, saltamos la tercera etapa y podemos ir de frente a la cuarta. Pero si la zona no existe y nosotros empezamos algo que no sabemos, mejor trabajamos una tercera etapa, ¿no? Para que con los temas que conocemos afianzamos lo nuestro y nos preparamos para el otro año de repente
para empezar esa otra etapa, insertado en el plan pastoral de zonas de mi parroquia. ¿Sí? Eso más o menos es la idea, como formamos comunidad cristiana. ¿Ya? Comunidad cristiana después de la crisis familiar. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Me queda una cierta duda. Suponiéndonos que la zona, vamos a una tercera etapa, abrimos una tercera etapa. Mi pregunta es, si esa tercera etapa que hacen es válida para que puedan, porque si ya yo hice un añito acá, me fui, y un añito puedo hacer yo ya para que a mi niño la primera comunión, o sí, o eso no tiene nada que ver. La tercera etapa es para las familias que han hecho su primera comunión, ¿no? Suponemos que hay una familia nueva que jalamos, ¿no? Ahora, si esta familia nueva tiene hijos que justo alcanzan para la primera comunión, decimos, tú no vas a participar con nosotros, tú vas a formar con otros que todavía no han hecho su primera comunión, vas a empezar la primera etapa. ¿Ya? La primera etapa. Como un seguimiento. Nos saltamos las primeras dos etapas. La norma no hay acólitos, lectores, monitores, También, eso hemos hecho muchas veces, que la gente de nosotros, después de la comunión, se integró en grupos parroquiales, ¿no? Pero esos grupos parroquiales muchas veces son muy centralizados en la misma parroquia. Y la parroquia en las zonas pierde a sus alejados, ¿no? Este modelo es mucho mejor meternos en las zonas, también en las alejadas, para que la iglesia crezca ahí, que salir del templo, no todo concentrado en el templo, ¿no? Estas zonas es una forma de iglesia en salida, ¿no? Ahora, que algunos vayan si los niños especialmente, vayan a los acólitos porque les gusta, perfecto. Yo hablo más de los adultos, ¿no? Los niños en una zona que funciona bien, la zona va a hacer sus propias actividades para los niños en su zona. Pero eso cuando ya funciona muy bien. La zona empieza con adultos, principalmente, ¿no? Entonces, mientras en la zona no hay nada para los niños van a la parroquia. Perfecto. Pero los adultos, si es posible, hacer algo zonal, ayuda a la iglesia a salir y a crecer. ¿Ya? Ese material que se ha preparado para la tercera etapa, entiendo como adulto ya nuevo, ¿tiene un plazo antes de pasar la cuarta etapa? ¿Tiene temas para un determinado tiempo? No sé, 20, 30 temas, 40 temas. Sí, exacto. Me parece que tienen unos 20 temas, 19 temas, ¿no? Entonces normalmente alcanza para un año, igual que la catequesis. Preparar para ir a una etapa definitiva, como usted dice. Exacto, eso basta para temas para todo un año, ¿no? ¿Ya? Es para los que están dispuestos a seguir, ¿no? De repente no son todos, no importa, ¿no? Ahora cuando son menos que cuando son 3 ya es un grupo límite, 3 parejas, ¿no? Ya yo no lo haría con 3, con 4 sí, ¿ya? Porque cuando de los 3 falta uno, ya 2 son parejas, no son grupo ya, ¿no? Sí, para hacer un grupo tenemos que tener 3 o 4 para arriba, ¿ya? Eso es importante. Si no, mejor se unan con otro grupo para hacer algo más bonito. Pero cuando se unen 2 grupos ya la zona se agranda mucho, ¿no? Es importante que la iglesia familiar trabajamos desde el inicio por zonas, ¿ya? Que no mezclamos gente que vive por este lado y por otro lado. Uno, para que se reúnan más fácilmente en la casa que está el camino más cerca, y el otro pensando en las comunidades que tienen que ser zonales. ¿Ya? Bien. Y la comunidad se reúne en su zona. No va a la parroquia. Va a la parroquia, a la misa dominical. Pero sus reuniones, seguimos en la zona. Puede ser si la zona tiene una capilla.
por ejemplo, y la capilla es para esta zona, ahí podemos reunirnos, porque es el lugar de encuentro de mi zona, ¿no? Pero si la capilla no tiene ninguna, si la zona no tiene ninguna capilla, a veces en el parque, pero si son pocos, 3, 4 familias, en la casa, seguimos en la casa. Así creció la iglesia y así empezamos en las zonas también, ¿no? Cuando crecemos mucho ya buscamos algo más grande, ¿no? Pero siempre dando vida a nuestra zona. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar en grupos un ratito. ¿Sí? Bien, bien, mira. La pregunta para los grupos van a ser para los 4 grupos lo mismo. La primera pregunta sería si ustedes, si en su diócesis existe ya algunos que han hecho seguimiento de los papás, no de los niños, sino de los papás después de la primera comunión, ¿no? Si en su diócesis hay alguna experiencia, cuentan un poco esa experiencia, cómo les ha ido, ¿no? Cómo les ha ido los que tienen alguna experiencia de y la segunda pregunta, y en las demás parroquias, ¿por qué no ha funcionado? Que hacemos un seguimiento, ¿por qué no ha funcionado? La mayoría creo que no funcionó, ¿no? Y analizamos por qué no está funcionando eso del seguimiento después de la primera comunión. ¿Por qué no funciona? ¿No? ¿Cuándo funciona? ¿Cómo ha funcionado? Es decir, nuestras experiencias. Y también el por qué no está funcionando. Y tercera pregunta, ¿qué les parece esa propuesta? ¿No? ¿Qué les parece esa propuesta de hacer una tercera etapa para la catequesis familiar? ¿Qué les parece? ¿Qué sugerencias? ¿No? Un poco ahí pueden decir su parecer. ¿Ya? Su parecer. ¿Listo? Entonces, ¿quieren ustedes, les parece 20 minutos? ¿Ah? Primero cafecito. Ya. Entonces, cafecito hasta las 4.